Amada Iglesia del Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Bien, hermanos, pues como ya lo explicó mi hermano ministro, vamos a hablar un tema que lo tenía previsto para más adelante, pero pues Dios sabe por qué suceden las cosas. Ya estaba programado mi hermano Ángel con un tema muy interesante, pero bien, vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe. Es un tema que a muchos les va a causar también un poco de bueno, hay que tratarlo también con la delicadeza, con lo que es, siempre tomándolo de la mejor forma, porque entendemos que puede ser delicado para muchas personas, ya que, por ejemplo, México es un país que nació, el país de México nació siendo 100% católico, 100% adecuado, y no porque quisiera creer, sino que se le forzó a creer de esa forma. Entonces vamos a verlo en el aspecto histórico, en el aspecto incluso científico, donde nos hablan de estas apariciones, a qué se refiere, y lo más importante, vamos a verlo en el aspecto bíblico, si es correcto, si por qué lo creen muchos de esta forma, por qué piensan o consideran que es algo, y qué nos dice las escrituras, porque eso es lo más importante. Nosotros podemos decir muchas cosas sobre diferentes temas, pero aquí lo más importante es qué nos dice las escrituras. Yo puedo creer y pensar que lo que yo estoy diciendo o la forma en que lo que digo es correcto. Por ejemplo, también está programado hablar de la Navidad, y muchas personas lo consideran como algo correcto, aunque las escrituras no lo avalen, no lo digan. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser muy claros. A veces sí nos han dicho, es que toman o tocan temas delicados, pero las mismas escrituras nos dicen que debemos de hablar de esos temas a tiempo y fuera de tiempo, y que tenemos que hablar lo que es la palabra de nuestro Dios, no caer en esa parte donde incluso a Jeremías se le llegó a decir, a los apóstoles, a Isaías, a todos ellos, no nos hables palabras complicadas, difíciles, háblanos cosas bonitas, halagüeñas. Dios es amor, Dios todo lo perdona, todo lo deja pasar. Entonces háblanos cosas. Sin embargo, tenemos que hablar las situaciones y los momentos que las escrituras lo dicen, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese aspecto, porque hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo que está en lo correcto, que quizás, y considero, si no todos, la mayoría tenemos familiares. Entonces cuando se hablan de esos temas también se llega a tener una cierta rispidez, un cierto, porque se tiene que ver todos los aspectos, y en estos temas lo importante es que, haciendo una analogía completa y viendo todas las partes, vemos cuál es la interpretación correcta de todo esto. Y a veces nosotros tenemos que dar la palabra a nuestro Dios, decir lo que habla la palabra de nuestro Dios, y quizás con todo esto nuestra esperanza y el propósito de hablar estos temas es que hacer reflexionar a esa persona que tiene ese conocimiento o que cree de esa forma, y que analice también, no solamente por lo que nosotros decimos, que lea las escrituras, que vea los textos que vamos a mencionar aquí, que busque en internet, que vea que vea la historia, que vea todo lo que hay alrededor, y que saque su propia conclusión. Entonces, en ese aspecto queremos hacer este tema, que lo puedan reflexionar las personas que consideran que están en lo correcto, y que analicen y que formen su propia conclusión y vean si lo que se está diciendo aquí es correcto o no. Entonces, y en base a eso ya se puede hacer un análisis correcto de lo que nosotros creemos, cómo creemos nosotros y cómo se creen en muchas partes, ¿sí? Entonces vamos a analizar esta parte, y vamos a analizar un texto, el texto que ellos toman muy siempre cuando se habla de estos temas. Vamos a poner aquí la presentación. Vamos a poner la presentación, pero vamos a quitar, ahí está. Muy bien, el único texto que quizás algunos de ellos les lo toman o dicen que esto lo avala las escrituras, vamos a ver que es el de Apocalipsis, donde se habla de una mujer. Vamos a ponerlo aquí. Sí, este es el tema. Es bíblica la Virgen de Guadalupe. La Biblia avala que se pueda hablar
y se pueda tomar esto de que se deba hacer una adoración hacia la Virgen de Guadalupe, vamos a ir viéndolo. Y les decía que el único texto que habla de este aspecto es el de Apocalipsis 12, 1 y 2, donde dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, esto es muy importante, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Entonces, este es el único texto donde dice, mira, ahí se está hablando de la Virgen de Guadalupe. Ahí la Biblia, cuando nosotros les preguntamos, es que en esta imagen que tú me muestras, que tú me dices, no es bíblica. Ni siquiera María fue virgen en su momento, María, la madre de Jesús, pero no tiene esas características que tú ahora me estás mostrando de una virgen llamada Guadalupe con ciertas características. Entonces, en ese sentido nos dicen, pues sí, es que la Biblia sí habla de ella, y nos dice, mira, ve la imagen y dice que está vestida del sol. ¿Cómo está la Virgen de Guadalupe? Alrededor tiene unos rayos del sol, y dice que está vestida y que debajo de sus pies tiene una luna. Esos que para nosotros se ven como cuernos, dicen que es la luna. Y una corona de 12 estrellas. Bueno, aquí no se ven, pero en el manto también tienen las 12 estrellas, ¿no? Está encinta y grita con dolores de parto. No me quiero enfocar mucho al significado de esta mujer, porque también es muy amplio, pero les voy a decir de forma general qué representa para nosotros como la Iglesia de Dios. Esta mujer que está en Apocalipsis 12 tiene una representación en dos tiempos. ¿A quién representa esta mujer? Representa al pueblo. Cuando dice que está encinta, que está por parir un hijo, representa cuando viene nuestro Señor Jesucristo. El sol, antes de que nazca, representa a Dios. Y entonces las 12 estrellas, porque es muy específico y se habla de 12 estrellas, representan a los 12 patriarcas. Todo esto está sustentado con textos bíblicos. Todo esto, está una alarma. Todo eso está sustentado con textos bíblicos. En este momento no lo vamos a tocar, no me voy a ir detalle por detalle, pero sí quiero que les quede claro que para nosotros sí tiene una interpretación y es totalmente diferente a lo que la gente o la iglesia popular le da. Entonces, cuando se habla de esta mujer, no se está hablando en ninguna manera de la Virgen de Guadalupe, como lo dicen. En el segundo, les dije que está en dos tiempos. En el segundo, representa ya a la iglesia. Las dos estrellas son los apóstoles. El sol es nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso tiene sustento bíblico que habla y que dice que esa mujer representa a la iglesia. Les digo, ahorita no me quiero meter muy a fondo sobre cada detalle, pero lo hay. Está un texto y más adelante lo retomamos y vamos a hablar de esta mujer y por qué decimos cada cosa, cada símbolo que decimos tiene un sustento bíblico y está en las escrituras. Entonces todo eso representa a esta mujer, pero en ninguna manera no pensemos que se está hablando de la Virgen de Guadalupe, sino de la iglesia. Eso es lo importante que nos debe de quedar claros. Y luego lo vamos a retomar con mayor precisión, ir viendo texto por texto por qué nosotros decimos de esta forma. Ahora vamos a irnos a lo que es, desde cuándo se tiene el contexto de que se apareció la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Esto fue a partir del 12 de diciembre de 1531, que es cuando se aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, según la historia que se cuenta, ¿no? Entonces, por eso les decía, aquí tenemos que ver todos los aspectos, porque tenemos que ver, por ejemplo, cuando se habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente a veces dice, tú me hablas, sobre todo las personas ateas, tú me hablas de un Jesús que solamente lo mencionan las Escrituras, y no hay otra evidencia que se mencione de Jesucristo. Esto es totalmente falso. Hay muchos textos fuera de las Escrituras que avalan y que evidencian que nuestro Señor Jesucristo sí existió, sí fue una persona, sí estuvo en la tierra y sí fue crucificado. Entonces, cuando nosotros vemos las Escrituras,
hay muchas partes y otros libros fuera de las escrituras que avalan esa situación. Entonces, ¿por qué nosotros, entonces ya cuando también tomamos esas medidas para ver si esto es válido, pues nos basamos en la historia? Y entonces, según la historia, esto fue en el año de 1531, el 12 de diciembre, y lo vamos a ver ahora en este, bueno, no sé ahora cómo vaya a darse debido a la pandemia, al momento que estamos viviendo, a la situación complicada que se está viviendo por las medidas de higiene que se deben de tomar. Ya ven que se llena desde las 11, desde antes, hacen peregrinación, y la verdad que no sé cómo le vayan a hacer, pero sí lo tienen también bastante complicada esta situación debido a lo que estamos viviendo el día de hoy. Muy bien, entonces, ya haciendo cuentas, si analizamos desde 1531, cuando se dio esta situación, nadie se dio cuenta de que sucedió esta situación y se olvidó de esta aparición por más de 100 años. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí tenemos el aval, y que lo vamos a ir viendo en base inclusive hasta sus propios sacerdotes. Entonces, se supone que fue 1531, pero cuando empezamos a buscar en la historia, cuando empezamos a buscar qué sucedió, algún escrito, algo que lo avale, pues ¿qué creen? No existe ninguno de esos escritos. Miren, este es Fray Toribio de Benavente, así se llama, y fue un importante evangelista y cronista. Ya saben que un cronista va escribiendo la historia, las crónicas, va diciendo lo que sucedió. Este cronista vivió aproximadamente en México en el 1524 hasta el 1569. Y él nunca escribió, no se dio cuenta de la aparición que supuestamente sucedió. Entonces desde ahí ya empezamos con detalles de alarma o de alerta que vemos que no existen. ¿Quién más? Fray Juan de Torquemada, historiador de la conquista. Ese también escribió todo cuando vino Hernán Cortés y empezaron a conquistar a los aztecas, a todos estos pueblos, y también a la hora de escribir habló de la construcción del templo de Tepeyac. Ahorita acuérdense que también tenían los aztecas, los mayas, todas las culturas tenían también sus propios dioses, y que incluso se tuvo que hacer una fusión. Se tuvo que hacer algo que nosotros conocemos, ahorita vamos a ver más adelante la palabra, como sincretismo. Entonces sí habló de la construcción del templo de Tepeyac, pero sin ninguna aparición milagrosa. Entonces ya desde ahí empezamos a ver que hay muchas cosas que no están dentro de lo correcto. ¿Qué más? La promoción oficial de la aparición de la Virgen comenzó en 1648, mucho tiempo después. El padre Miguel Sánchez fue el creador del mito de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. O sea, pasaron mucho tiempo, acuérdense que fue 1531, y cuánto tiempo pasó para que empezara nuevamente a hablarse de esta situación que supuestamente había ocurrido desde hace mucho tiempo. Y estoy hablando de sacerdotes católicos, ni siquiera estoy tomando aún todavía la escritura o escritos de personas, historiadores ateos, ¿no? de los mismos párrocos, sacerdotes que ellos mismos escribían crónicas, ponían historias sobre todo eso. Aquí también tenemos a otro, Fray Hernando Teresa de Mier, en 1794 afirmó que el mito de la Virgen es falso. Entonces, de su mismo filas tenemos personas donde están desmintiendo esta parte. Joaquín García Escalvalceta, historiador católico, no encontró evidencia del suceso de la aparición en la historia. Un historiador católico tampoco pudo encontrar esta información de que esto fuera real. Fray Juan Zumárraga ni los obispos que le sucedieron dejaron documentos sobre la aparición, cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque eso nunca sucedió. Todos ellos no solamente había un fray, un obispo, un sacerdote, había muchos, pero ninguno de ellos escribieron sobre esta aparición, sobre esta situación. Entonces, todo esto, esta imagen que vemos, tiene un origen mucho más a fondo de nosotros, más a fondo de lo que nosotros nos han hecho creer, porque en algún momento muchos de los que estamos aquí en la iglesia llegamos a ser, nuestros padres, nuestros abuelos llegaron a estar en esta iglesia y tener estas creencias populares. Pero ¿desde dónde viene esto?
pues nos vamos igualmente a la historia, desde donde aparece ya este tipo de imágenes. Pues aquí tenemos una, miren, esta es muy parecida a la imagen que tenemos para ahora nosotros, pero no fue propiamente inventado o hecho por los mexicanos, sino que también esta es en la ribera del río de Guadalupe, en Cáceres, España, se llama, y esta tuvo su aparición también en 1498, o sea, 33 años antes de que apareciera en México, y data de que su origen es desde el siglo V. Entonces, si vemos, tiene las mismas características de lo que ahí tenemos. Miren, ahí están las similitudes: una mujer cargando a un niño, atrás unos rayos de sol, una media luna y un angelito cargándola. Entonces, pero esta no es la original, bueno, lo que nosotros llegáramos a pensar que es la original Virgen de Guadalupe, y esta existió mucho tiempo antes de lo que hoy nosotros conocemos como la Virgen de Guadalupe. Aquí están las similitudes: rayos de sol que salen fuera de su capa. Ahí está, ahí tenemos de un lado la que nosotros conocemos y la antigua. También ahí está la media luna, que a veces yo más bien la veo como cuernos, pero dicen que es la media luna de los dos lados. No sé si se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí está viendo cada uno de esos símbolos. ¿Qué más? Pues ahí tenemos al ángel que supuestamente está cargándola a la Virgen, y son las mismas figuras. Entonces, incluso tenemos otras mucho más antiguas que también data del siglo V, y que incluso aquí voy a mostrar unas pinturas que son de 1966, pero como también siguen pasando sobre la misma situación. Miren, aquí está la imagen del siglo V, y acá está la imagen de 1966, pero sigue siendo la misma concepción. Ahora, también cuando se habla de la pintura de la imagen, se habla como una imagen con como algo divino y que ha durado durante muchos siglos, pero se ha tomado y se ha dicho que incluso los materiales que nos dicen no son los correctos. Nos hablan que es un ayate. Aquí tenemos la imagen de lo que es un ayate, y aquí está la imagen de lo que es lino. Entonces, si uno observa la imagen pintada que tienen ahí en la basílica, no es un ayate, porque ahorita voy a ponerle el zoom a la imagen para que vean cómo es el ayate. El ayate es una tela porosa que tiene huecos. Entonces ese es el ayate. El lino es más cerrado y donde sí se pueden realizar pinturas. Miren, este es el ayate, no sé si lo alcancen a distinguir, donde se ven los huecos, donde se ve todo esta donde debería, no es la imagen con la que está pintada, y este es el lino donde sí se pinta la imagen. Ahí está una parte de la imagen donde se puede ver que no es ayate lo que está pintado, sino lino, una tela mucho más cerrada donde se pueden hacer la pintura en óleo con diferentes colores, pero que no se pasa. Entonces de ahí la historia también no está bien contada, está mal. También aunque lo quieran negar, a lo largo de la historia se ha visto que ha habido cambios en la imagen. Si es una imagen divina, no debería de cambiar, debería estar fija y tener lo mismo. Pero miren, aquí está una imagen de la misma, de lo que estamos hablando, pero de mucho tiempo anterior, y cómo ha ido cambiando. No sé si alcancen a ver la imagen y vean cuál es la diferencia de esta imagen que estamos viendo ahorita a la actual, a la nueva. Hay un detalle que se alcanza a ver de la anterior a la nueva, y ahí está la imagen a un lado. Tenía una corona, antes manejaba una corona, y esa corona se la quitaron posteriormente. Aquí está otra imagen donde incluso hay Biblias antiguas católicas donde en la portada o en la parte de adentro viene esa imagen y todavía trae la corona, pero son Biblias muy viejas, de mucho tiempo. Entonces a la imagen nueva le tuvieron que quitar esa corona que tenía. Aquí está una copia del blasón y el estandarte de Miguel Hidalgo, y en ambas también tenían todavía la corona, y eso fue unos años atrás. Ahora en los nuevos ya no lo tiene. Ahí está el estandarte de Andrés Doria, que por la concordancia de las fechas casi seguramente llevó en su galería capitalina en la jornada
Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero es en el 1571. Ahí está otra pintura esgrafiada en madera, no se sabe quién fue el autor, pero su fecha de creación se fija en el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Y en ambas también tiene la corona. Entonces, igual aquí hay una placa de Samuel Estradanus que se muestra la imagen impresa a partir de la placa. Su fecha máxima de hechura puede ser en 1622 y se alcanza a apreciar ahí levemente que sigue teniendo la corona. Entonces son cosas que se han ido haciendo y se han ido cambiando a una imagen que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, al decir que es una imagen o un milagro, no debería de estar cambiando constantemente. Ahora, también ha habido retoques incorrectos que se le han hecho y que nosotros lo podemos apreciar, como en esta parte se alcanza a ver entre las dos estrellas que cuando se hizo un retoque se alcanza a ver la pintura de color negro, donde fue un retoque incorrecto que se le hizo. Aquí también en la parte de abajo, donde está el ángel con las alas, se alcanza a ver cómo hay un desgaste. Pero pues si estamos hablando, es un desgaste normal, natural, que tiene que suceder de una pintura normal. Pero ya que nos están mencionando que es una pintura santa, sagrada y un milagro, pues no debería de estar sujeto a las condiciones físicas, ¿no? Entonces ahí está la listas tricolor del ángel en la pintura actual, producida en 1895, donde se hicieron esos colores para identificarse más con el pueblo mexicano de ese color. Ahora, pues es que pueden decir, oye, pero es que cuánto tiempo tiene, oye, pero es que pues entiende que en ese tiempo los materiales, lo que había, pero están hablando de una imagen sagrada. Y aquí le pongo esta imagen que todos nosotros seguramente ya conocemos, como la Gioconda, que fue pintada por Miguel Ángel en 1503 y descubierta en 1919, pero esta fue realmente pintada en 1503. Entonces observe las diferencias, hay una gran diferencia y no digo más de que Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, fue un genio de que hizo muchas, no solo en la pintura, sino destacó muchas otras partes. Aparte de todo eso, pues se ve una diferencia clara entre una pintura y la otra. Por ejemplo, nada más el caso de las manos. ¿Cómo podemos decir una pintura que le ganó al poder de Dios? Vean las manos, se alcanza a ver el detalle incluso de las uñas, de los dedos, las arruguitas que hay alrededor, y la imagen de la Virgen no los tiene. Entonces estamos hablando de que es algo que es un milagro que debería ser con algo supremo, extremo, que no pueda superarse por el mismo ser humano, y sin embargo se notan unas diferencias. Los dedos sin uñas aquí no se ven, en cambio en la Gioconda sí se alcanzan a notar claramente. Ahí tenemos una constelación donde dicen que esa constelación fue cuando nació Jesucristo, y que hacen una regresión donde dicen que así estaba la constelación, pero en la historia lo que podemos ver es, analizando esa constelación, fue implementada y posteriormente agregada. De todo eso ahí también nos dicen, bueno, es que una persona le revisó el ojo, y si ustedes analizan van a poder ver, bueno, igual, y nos dicen, y ustedes lo tienen que analizar con fe, van a poder ver unas imágenes donde se ve a Juan Diego y los frailes que estuvieron ahí presentes. Pero pues ya se ha desmentido esta parte. Sin embargo, pues muchos de ellos siguen creyendo esa parte, ¿no? Otra de las cuestiones que no coinciden es el tamaño. Ahorita ya vamos a ir a los textos, que también son bastantes y son muy importantes, pero para ver que hay muchas incongruencias o que cosas que no concuerdan debido a este milagro. El tamaño, ¿cuánto medía un indígena en ese tiempo? Más o menos 1.55, el más alto tendría que medir 1.70. ¿Cuánto mide el ayate? ¿Cuánto es lo que mide? Mide aproximadamente 2.3 metros, es 1.7 por 1 metro. Entonces no puede ser que lo traía el puesto, porque pues le nadaría solamente para que pueda medir 0.80 centímetros la tilma, para que le pudiera llegar a las rodillas, porque esa era la vestimenta
no, ¿cómo llamarlo? No, bueno, pues sí, la vestimenta humilde de un campesino, que tenía que tener su tilma, pero que le llegaba solamente hasta las rodillas. Las personas distinguidas sí tenían una vestimenta mucho más amplia que le llegaba a los pies. Pero en este caso, que era una persona humilde, no tenía que ser una parte muy grande. Entonces, pues no coinciden con las medidas. Si son 2.3 metros y él mide, digamos, pongámosle 1.70, no 1.50, que es el promedio que se sabía que es la altura que tenían los indígenas. Pongámosle 1.70, de todos modos no dan las cuentas, no concuerda a que tenga esas medidas, porque no lo podría tener. Tendría que ser una persona muy alta, medir más de 2 metros para que más o menos pudiera ser. Y así podemos ir analizando y ver muchos detalles que no son correctos. Inclusive, si usted se va a Brasil, va a encontrar una virgen de una forma. Si usted se va a Francia, encuentra una virgen de otra forma. Dicen ellos que es que se aparece así para que la persona se identifique con esa persona, sus características, y que pueda recibir más fácil la doctrina. Pero en ese caso, imagínense, si nosotros tuviéramos que estar así, pues entonces también estaríamos pidiendo a un Cristo con nuestras características: moreno, chaparrito, cabello negro o oscuro, con los ojos oscuros. Tendremos que pedir a un Pablo también de esas formas, para que podamos creer en las Escrituras, porque si no, no voy a creer. Y si nuestra fe está basado en solamente en lo que creemos, pues ¿dónde queda precisamente esa parte que nosotros conocemos como la fe? Entonces se hizo una mezcla, lo que ya decíamos, del sincretismo, y lo que vamos a ver ahorita en estas festividades, todo lo que viene de que todas sus fiestas paganas se combinaron para poder hacer unas fiestas religiosas, pero al final de cuentas la idea sigue quedando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué Dios tenía? Tonantzin fue sustituido por la Virgen de Guadalupe, y así podemos ver muchos otros dioses llamados ¿cómo era llamada ella? Llamada de la madre por los pueblos nahuas, venerada en el cerro del Tepeyac. También, curiosamente, ahí estaba venerada, y ahí mismo se construyó lo que hoy conocemos como la basílica, llamada también Nuestra Señora, y tiene las mismas características. Por lo tanto, nosotros decimos que son las mismas. Tlaloc fue cambiado por Niño Pan, Quetzalcóatl fue cambiado también por Jesucristo, y esto, todas las culturas anteriores de diferentes lugares siempre han tenido un culto hacia la mujer, porque es la que puede procrear, dar la vida. Y debido a que ellos en muchas partes se entiende, porque no tienen las escrituras, han hecho ese culto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, Etiopía, también están las imágenes. Los indios americanos, Polonia, una virgen negra de color, porque no está mal pronunciar esa parte. Ahora los medios. Japón, también, Pekín, China, y ahora, por ejemplo, esta señora de Fátima, que también es de color blanco. Francia, ahí está el de Fátima, y ha sido ese culto de la madre y el hijo que ha sido desde mucho tiempo atrás. Aquí tenemos el caso desde los Babilonia, los caldeos, Semiramis y Tamuz. Fenicia era Astarot y Baal, Egipto Isis y Horus, Grecia Afrodita y Eros, Roma Venus y Cupido, la India de Baki y Krishna, y en Roma actual pues ya lo que nosotros vemos. Pero no es algo correcto, no es algo que se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la verdadera madre? Y ahorita vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 44. Bueno, no lo vamos a leer todos, se los voy a dejar de tarea. Léanlo en sus casas, todo el capítulo. Yo ya lo leí, y ahí va hablando y va diciendo, y va Jeremías ahí les está reclamando, y el mismo pueblo le contesta y le dice: oye, tú nos dices que a la reina del cielo que no le quememos sahumerios, que no le honremos, que no estemos ahí, pero cuando yo le quemo sahumerios, cuando yo estoy con ella, me va bien, y dejo de hacer eso, dejo de cumplir, y me va mal. Entonces,
pues a mí me está yendo mejor si voy, pero eso es lo que aparentemente viene, lo que creen las personas, porque así hay muchas personas que dicen, oye, esta persona es una persona que no guarda la ley de la alimentación, esta persona no hace lo correcto y le va bien, y yo que cumplo la ley, yo que cumplo los mandamientos de Dios, me está yendo mal. Pero ahí dice Jeremías, y dice, va a venir su castigo. A lo mejor en ese momento ustedes lo están viendo así, pero llegará el momento en que serán castigados por nuestro Dios. Porque acuérdense cómo dice el mandamiento, Dios es un Dios celoso, es un Dios que no permite, Dios, precisamente para que no se fueran a creer en otras deidades, en otras imágenes que hizo Dios. No te debes hacer ninguna imagen de mí, no debe haber ninguna estatua, nada. Cuando se dio los 10 mandamientos, ¿qué dijo? Porque tú no viste nada, ni en el cielo, ni en las aguas, ni en ninguna parte, para que no te hicieras imagen de esto, porque yo soy un Dios celoso, no permito que te distraigas de eso que yo te estoy mandando, que yo te estoy diciendo. No te permito que cambies, que sustituyas mi culto, la adoración hacia mí por otro Dios en minúscula que nosotros sabemos que no existe. Entonces nuestro Dios es un Dios celoso, fuerte, y que quiere la atención y que no permite que haya esas distracciones. Y ahora, aquí lo que dicen, ella no es María. Nosotros conocemos a una María que fue virgen en su momento, que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, que fue una persona excepcional, claro que sí, porque ya hemos hablado que María no era la única virgen cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Alrededor, en Jerusalén, en todas partes de Israel existían vírgenes. Pero ¿por qué fue escogida María? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, María la judía, porque era una persona excepcional, única, que tenía mucho valor sobre ello, y sin embargo ella nunca trató de hacerse superior y decir, él es mi hijo y ahora cumplan con esto, hagan esto y hagan el otro. Y aquí vemos lo que nos enseña, lo que nos dice, ¿acaso hacemos tortas con su figura y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Aquí le están diciendo cómo, pues si no nos regañas a nosotros, y hasta los mismos maridos también participan en todo esto, dice la versión católica. Los hijos juntan la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la pasta para hacer tortas a la reina del cielo. Fíjense, curiosamente hasta el 12 se hacen unas galletitas, unas figuritas, especialmente en esa fecha. Se derramarán libaciones a otros dioses y a fin de agraviarme. Jeremías 7:18, versión católica. Usted lo puede leer una versión católica, lo puede ver en una versión de traducción actual, donde quiera habla de lo mismo. Entonces no es correcto que se haga culto a una reina del cielo. Y volvemos aquí a enfatizar Jeremías 7:18. Todo lo que se hace en ese momento ya aquí estaba dado y estaba dicho, y que no es algo de lo que se agrada a nuestro Dios. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para agradarme. No, dice aquí para ofenderme. Entonces nuestro Dios no está contento con esta situación. Nuestro Dios no está feliz por cómo el pueblo se ha comportado. Entonces ahí podemos ver todos los textos, todo lo que habla, y les digo, léanlo con calma, todo el capítulo de Jeremías 44, también el 7, donde se habla de todo lo que hacen esos pueblos. E inclusive se ha vuelto ya todo un negocio, una mercadotecnia. Ya hay vasos donde es una marca registrada, donde no la puedes utilizar y tienen derechos de autor. Entonces se ha vuelto ya hasta un negocio todo esto. Ahí tenemos la imagen de lo que es la basílica. En años anteriores llegó a, bueno, creo que fue cifra del 2018. Sí, creo que es cifra del 2018. No tengo la del 2019, pero fueron más de 10 millones de personas reunidas en ese lugar. Entonces imagínense cómo estará Dios, que están haciendo todo lo contrario a lo que está escrito, lo que está mandado por nuestro Dios. María, la madre de Jesús, a la luz de las escrituras. Entonces ahí vemos la diferencia entre una María, que era la verdadera María, una mujer sencilla, mujer judía, y como ella nunca pidió que se le adorara a ella, nunca
nunca tuvo ese protagonismo, ni se pidió decir que ella ahora es, que inclusive hay una gran confusión con la Trinidad, porque es madre de Jesús, pero Jesús también es Dios, entonces es esposa, y entonces ¿cómo quedamos ahí? Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces nos dicen por otro lado que ella va a interceder, pero aquí las escrituras nos dicen que solo hay un mediador, solo hay un Dios, y solo ese Dios es nuestro Dios todopoderoso, y solamente hay un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, no hay más. Si la gente le quiere agregar, pues lo siento mucho, pero nosotros nos vamos a lo que dicen las escrituras. Si le ofende, lo sentimos, pero las escrituras son muy claras. Las escrituras dicen que solo hay un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, en conclusión, nosotros vamos a vivir, y ya estamos por pasar esa etapa, ya estamos viviendo esas etapas difíciles, complicadas, difíciles para muchos, porque, bueno, mañana lo vamos a ver también esa parte, no me quiero adelantar mucho, pero sin lugar a dudas, el hablar, sin lugar a dudas, en estas festividades, como lo decíamos, por ejemplo, de la fiesta de Halloween, del Día de los Muertos, son fiestas atractivas, son fiestas que llaman la atención, son fiestas que a los niños les gustan, dan dulces, hay muchos colores, la Navidad, esto de que conviven la familia, entonces te hablan el aspecto emocional, y a veces nosotros podemos llegar a caer en esa situación, ojalá y no, y a veces nos dejamos influenciar. Yo espero que no, yo espero que esté equivocado, y que nosotros no nos dejemos influenciar, como dice también las escrituras, no sigáis el camino de la gente, no busquéis agradar a otras personas, para que por miedo, por temor, es que qué van a decir de mí, es que cómo se van a ofender si yo les digo que yo no creo en eso, a lo mejor ya no me hablen. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser enemigos del mundo o enemigos de Dios? Porque de uno de los dos nos tenemos que hacer enemigos, y de uno de los dos tenemos que hacer amigos. Entonces no podemos dice también las escrituras, que no podemos servir a dos señores, porque con uno de los dos vamos a quedar mal. Entonces nosotros debemos de recordar que las escrituras son muy claras, que todas estas festividades que están por venir, que ya se están acercando, el 12 de diciembre, la Navidad, el fin de año, el día de los Reyes Magos, todo esto va a tratar de influir en nosotros, nuestros propios familiares, nuestras propias esposas, quizás nuestros esposos, si somos parte de las mujeres, los sobrinos, los nietos, y sobre todo, por ejemplo, a mí me pasó cuando viajas y vas con tus familiares, y es que es la única vez que se van a ver. ¿Por qué no vienes un 24 de diciembre total, no comas nada de puerco, pero nada más vamos a estar juntos, vamos a convivir? Pero es que no se trata solo de convivir, sino todo lo que encierra. Vamos, si Dios lo permite, el día de mañana ver más a fondo lo que es el sincretismo, cómo estas ideas se han ido ocultando, y cómo ahora nos muestran unas imágenes, o ahora nos dicen cosas bonitas, de sentimentales. Es que hay que convivir en familia, hay que olvidar todo lo que pasó y convivir. Pues se escucha muy bonito, se escucha muy bien en el aspecto de convivir, pero ¿qué hay tras el fondo de todo eso? Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero seguir a Dios y quedar mal con mis familiares, que estar en una posada, que estar en esos cenas navideñas. Y aunque no les guste, aunque les caigamos mal, lo que debe prevalecer es la palabra de nuestro Dios. Espero que haya quedado claro la imagen, y esto lo digo principalmente para mí, porque ninguno de nosotros está exento de que podamos caer en estas pues tentaciones, les podemos decir. Ninguno de nosotros está exento en que podamos caer, y entonces recordando esto, reforzando esto, me hace recordar de qué lado estoy y de qué lado debo de seguir, y ese lado es de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.